nombre es David Santiago Bendaño Carreño, del grado 9.1, y yo voy a exponer el populismo. Bueno, el populismo es una postura política que a través eh, de diversas estrategias políticas, económicas, sociales y culturales eh, busca defender los intereses de la sociedad con el fin de alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. ¿Ya? Principalmente, profesora, o sea, ¿cómo se originó principalmente el populismo? Bueno, eso empezó más o menos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más o menos en Rusia y en Estados Unidos. ¿Qué trataba en Rusia? Pues se trataba más el populismo se inspiró en el ideal romántico de la vida agraria. ¿Qué es la vida agraria? Todo lo vinculado con la vida del campo y la explotación económica rural y desarrollo de un movimiento progresista, denominado Narodchevsky. No sé si lo pronuncié muy bien, profesora, pero o sea, cuando lo traducimos significa populismo. La idea principal era fomentar que las élites socialistas aprendieran más del pueblo, incluso se defiendan ciertas formas de vida en común. ¿Qué significa común? Que significa organización política, social, económica en el populismo. Hay que decir que en el populismo hay nacionalismo. Antes de decir colonial. En Estados Unidos también fue a finales del siglo XIX que se creó el partido denominado People's Party, el cual busca hacer la expresión organizada de los pequeños terratenientes rurales. ¿Qué significa los terratenientes rurales? Gran propietario de vía rural de empresas agrarias empobrecidos por la industrialización de ese país. Si se da, pues, yo me he dado cuenta, pues, que principalmente no hay, o sea, no hay similitud, o sea, con las fechas ni nada de eso, pero tienen casi los mismos objetivos, profe. O, pero coincidían con las fechas y el objetivo. Tal vez no tenían la relación del mismo movimiento, pero coincidía con fechas y en objetivos. Eh, con los decados de eh, con los decados de los 60 y 70 se remontó el término populismo, pero en un sentido diferente. Eh, en general se supo nombrar como un conjunto de medidas reformistas de lo que se llamaba el tercer mundo. Eh, el populismo tenía ciertas características. Por ejemplo, el tipo de liderazgo era más personal que institucional, más emotivo que racional. Y con el pasar de tiempos, el populismo tomó significado más negativo y despectivo. Sería decir que era la idea del resentimiento. El populismo de nuestros tiempos busca concentrar el poder en una sola persona. Es decir, por ejemplo, podemos decir en un presidente. Listo. Cabe resaltar que ese populista de ser uno tienen casi los mismos objetivos, profe. O, pero coincidían con las fechas y el objetivo. Tal vez no tenían la relación del mismo movimiento, pero coincidía con fechas y en objetivos. Eh, con los decados de eh, con los decados de los 60 y 70 se remontó el término populismo, pero en un sentido diferente. Eh, en general se supo nombrar como un conjunto de medidas reformistas de lo que se llamaba el tercer mundo. El populismo tenía ciertas características. Por ejemplo, el tipo de liderazgo era más personal que institucional, más emotivo que racional. Y con el pasar de tiempos, el populismo tomó significado más negativo y despectivo. Sería decir que era la idea del resentimiento. El populismo de nuestros tiempos busca concentrar el poder en una sola persona. Es decir, por ejemplo, podemos decir en un presidente. Listo. Cabe resaltar que ese populista de ser un líder, alguien que se puede considerar como alguien perfecto, que tiene el cerebro suficiente para manejar a todo el pueblo, que es como un héroe, un tipo que es la perfección. O sea, hay que decir que el pueblo no toma, por ejemplo, a los pobres, o sea, el populismo al pueblo, o sea, no se toma constantemente al pueblo como todo, sino solo a una pequeña parte y así.
y la pequeña parte, por ejemplo, a un trabajador, o sea, o alguien pobre, o sea, como alguien que no tiene, digamos, una mejor situación económica, no lo toma como parte del pueblo, sino a la gente rica o esas cosas. Y en el proceso de historia y con el pasar de la historia se da cuenta que el progreso que tiene que llevar al pueblo, el populista no se lo lleva al pueblo, sino solo se lo lleva a él y sus compañeros. Un populista cuando tiene las cosas en contra intenta manejar a la gente diciendo que es culpa de alguien X o por culpa del país vecino o así sucesivamente. Un ejemplo a seguir sería Donald Trump, que él echa mucha culpa a los países vecinos. Hay un dicho que yo quiero partir con usted, profesora, es que dice que los populistas aman tanto a los pobres que los dupliquen. Y eso para mí es un poquito de verdad, ya que ya que, o sea, los usan, a los pobres los manipula todo para que hagan sus cosas y les hagan caso. Porque como son una gente que más pobre, o sea, no puede decirle más, profesora. Posteriormente, estos gobiernos tienen un sentido negativo porque hace un uso de diversas estrategias que buscan convencer a los ciudadanos, en especial a los sectores populares, ya que generalmente son los más predominantes. Por ello, si bien las propuestas son falsas sobre la transformación de las bases políticas, económicas y sociales de un país. Y de esta manera obtienen el apoyo social que necesitan. No obstante, esto no ocurre y por el contrario, eh, eh, los líderes políticos solo buscan saciar su deseo por permanecer mucho tiempo en el poder. Ejemplos en Latinoamérica serían Venezuela con la presidencia de Carlos Andrés Pérez entre los años 1999 y 1993, Hugo Chávez de 1999 y 2013 y finalmente el de Nicolás Maduro desde el año 2013 a la actualidad. Eh, Ecuador. Ecuador, la presidencia de José María Velasco Ibarra en sus múltiples gobiernos y a Rafael Correa a partir del 2007. Eh, Bolivia. Ahí es la presidencia de Evo Morales desde el año 2006 en adelante. Brasil, tres presidencias populistas como Vargas en sus múltiples gobiernos, Lula desde el 2007 hasta el 2006 y Dilma Rousseff desde el 2011. Eh, Chile, existe una única presidencia como exponente de este tipo de política, de Michelle Bachelet. Bueno, y con esto concluyo mi exposición del populismo. Muchas gracias. Y feliz noche.